Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a esta conferencia de Aquaexpert organizada por Italcol. Cuando Carlos, les voy a hablar un poco pues, del sistema IPRS y las experiencias que hemos tenido en campo. Carlos Espejo, cuando me comentó de si quería como hablar, hacer una charla sobre esto, estuve pensando en el fondo en qué título colocarle a la presentación y realmente yo creería que finalmente todo lo que estamos trabajando en acuacultura, estamos buscando una sostenibilidad a todo nivel, una sostenibilidad ambiental y económica. Y cuando más trabajamos en esa filosofía, nos damos cuenta que las dos van perfectamente de la mano. Entonces, finalmente, la búsqueda de diferentes tecnologías dentro de la que se encuentra el IPRS hace parte de una búsqueda de esa sostenibilidad a todo nivel. Bueno, para entrar un poco en contexto, les cuento un poco qué es la empresa Acuacultivos del Guájaro. Es una empresa que este año cumple 20 años dedicada a la acuacultura. Está ubicada en la costa caribe colombiana, en el departamento del Atlántico. Hoy en día cuenta con 6 centros de cultivo. El principal es el Guájaro, que se lo señalo acá, en donde toda la producción está integrada, todos los procesos de producción están desarrollados en esta finca. Además, contamos con El Silencio, Finca España, Invigua, San Martín y una finca que organizamos el año pasado en el sur del departamento que se llama Santa Lucía. Esta finca en particular es la única que no toma agua del embalse del Guájaro, sino que toma agua de un distrito de riego que se surte de aguas del río Magdalena. En el fondo, la historia de la empresa, que nació en el 2001, inicialmente se dedicó al cultivo de camarón, porque hay que recordar que el embalse del Guájaro tiene unas características especiales donde son aguas, si bien son aguas, entre comillas, dulces, son aguas de alta alcalinidad y alta dureza, que han permitido el cultivo de camarón blanco, Peneus banamei, desde hace más de 40 años. Entonces la empresa nació enfocada en el cultivo de camarón, pero a partir del 2006 hizo una transición del monocultivo al policultivo donde introdujo la tilapia. O sea que realmente nosotros somos los pioneros del policultivo en Colombia, pero fue porque hicimos esa transición, porque realmente podemos cultivar las dos especies en el ambiente que tiene el Guájaro. En esa época, en el 2009, todavía teníamos un cultivo de sistema abierto y empezamos la integración de la producción, es decir, empezamos ya a producir nuestros propios alevinos. En el 2011 tuvimos una catástrofe ambiental que fue el rompimiento del canal del dique, que fue una de las grandes catástrofes ambientales que ha tenido Colombia en la última década y nos tocó reinventarnos a raíz de los daños que ocasionó esa inundación masiva que fue casi de la mitad del departamento del Atlántico. En el 2014 entra la administración de la doctora Verena Fuente, que es la gerente actual de la empresa. Se amplía el área de producción del Guájaro, empezamos a usar probióticos por primera vez y de ahí, desde 2014 hacia el 2020, hemos estado en una continua búsqueda de tecnologías para mejorar la productividad y la sostenibilidad con la ampliación de nuevas fincas. Hemos tomado fincas, las hemos reorganizado, implementamos el sistema de recirculación. Entonces, ya de un sistema abierto, donde las aguas que tomábamos eran vertidas al medio natural, empezamos a cerrar todas las fincas
con la ayuda de los probióticos empezamos a manejar ese concepto que pensábamos que era imposible, pero ya llevamos en este momento 7, 8 años de recirculación en todas las unidades productivas. Hace aproximadamente 3 años iniciamos la vacunación. Hoy por hoy todos los alevinos que se siembran en nuestras instalaciones son vacunados contra el estreptococo. Hace 2 años hicimos un convenio con la empresa Spring Genetics del grupo Benchmark para empezar a mejorar la genética de la tilapia. Y en este momento ya estamos trabajando con animales de la generación 9 de Spring Genetics. Y, y en el 2019, gracias al apoyo de USEC y en particular de Jairo Amezquita, iniciamos una prueba piloto del IPRS, una primera prueba, y ya en este año estamos iniciando la masificación de la técnica en diferentes zonas de la finca. Esta gráfica muestra lo que les comentaba al principio. Si bien hemos ido implementando técnicas de sostenibilidad, pero ha ido de la mano con un crecimiento sostenido prácticamente desde el 2014 hasta la fecha del 20% anual en términos de producción. No coloqué las proyecciones del 2021 porque no me atrevo debido a la situación pública del país, que tenemos unos problemas de bloqueo en las vías, entonces eso puede cambiar mucho las proyecciones. Pero en general hemos mantenido un crecimiento bastante homogéneo y constante. Bueno, aquí les muestro una de las fincas, El Silencio. Como pueden ver, al lado derecho era un sistema abierto, donde ven que las líneas rojas regresaban al agua al medio. Y en el caso actual, lado izquierdo, vemos que toda el agua vuelve y regresa a la estación principal de bombeo. En el Guájaro, que es la principal, se organizó el mismo sistema. Ustedes ven que las líneas verdes, las flechas verdes, mueven el agua en la parte alta de la finca y las líneas, las flechas rojas generan la recirculación. Todas estas fincas estaban diseñadas para sistemas abiertos y tocó cerrarlas, lo cual no es tan sencillo. Finca España, que es una finca arrendada, también está en recirculación en este momento. Y esta es una finca que ya operaba y la reconstruimos, y parte de la finca, como pueden ver en amarillo, entre comillas, decimos que sacrificamos un área, sacrificamos alrededor del 30% de la finca para crear una zona de bioremediación, donde ahí prácticamente todas las aguas de drenaje de los estanques se decantan y vuelven a ser bombeadas para entrar en el sistema de recirculación. Prácticamente ahí creamos un pulmón dentro de un sistema tradicional. Entonces, como ven, poco a poco nos vamos acercando un poco a lo que es el IPRS, pero con la infraestructura que ya teníamos. Bueno, aquí quería como mostrar un poco de qué estamos hablando en términos de uso de agua. Cuando usamos un sistema abierto, si queremos producir 1 tonelada de pescado, necesitamos consumir 14.400 metros cúbicos de agua. O sea, necesitamos mantener un recambio casi de 10 al 15% diario, lo que genera un volumen monstruoso de consumo de agua. En un sistema RAS, prácticamente tenemos mucho menor consumo, 3.200, porque tenemos que llenar los estanques al menos por primera vez, y tenemos que compensar las pérdidas por filtración y las pérdidas por evaporación. Y en un sistema IPRS, que prácticamente la misma piscina es el pulmón del sistema, pues el consumo de agua es prácticamente de 1.000 metros cúbicos por tonelada de biomasa de pescado. Ok, entonces aquí les muestro una imagen de la primera prueba piloto que realizamos en el Guájaro. Esta es una imagen panorámica del Guájaro, que es constituida en un sistema IPRS de 3 módulos, cada módulo de 154 metros cúbicos para un volumen total de 463 metros cúbicos.
El área del estanque que utilizamos tiene 1.1 hectárea y 1.3 metros promedio de profundidad, lo que da un volumen del estanque de 14.300 metros cúbicos, y eso nos da una relación de uso entre el IPRS y el estanque del 3.2%. Esto es importante porque estos son como una de los parámetros, entre comillas, inamovibles, que normalmente se habla de que tiene que estar alrededor entre el 2 y el 3%. En este caso, trabajamos con el 3.2%. Finalmente, como lo comentaban los anteriores expositores, la concentración de la biomasa se da en los tres reservoirs, y dentro de esa zona es donde se concentra la aireación. O sea, dentro de esa zona en círculo es donde se coloca todo el esfuerzo de aireación, y el pulmón, que es la piscina de afuera, es como la zona de nitrificación. ¿Qué quiere decir? Que en ese pulmón es donde la parte de la materia orgánica que empieza a recircular en el sistema empieza a oxidarse por medio de este fenómeno biológico de la nitrificación, que es un fenómeno, pues, como comentaban, aeróbico. Eso lo podemos ayudar con la aplicación de probióticos. Y otra cosa que podemos hacer en el pulmón es el uso de otras especies, manteniendo el esquema del policultivo, que eso de alguna manera genera una ganancia marginal, pero al mismo tiempo tiene una función ecológica, porque ciertas especies, si sabemos utilizar las especies adecuadas, generan también una transformación de la materia orgánica por medio del consumo de la materia orgánica como tal. ¿Cómo funciona? Pues se genera una velocidad, gracias a los equipos de aireación, se genera una velocidad dentro del reservoir que oscila entre 6 y 9 metros por segundo. El agua que sale de los reservoirs se lleva hasta el final del estanque gracias a unos diques direccionales y la ayuda de unos areadores. Puede ser areadores o pueden ser otros equipos, pero en este caso iniciamos con areadores de paleta, permitiendo de que el agua gire completamente en el estanque, y de todas maneras tenemos que garantizar entre 1 y un 2% de recambio, porque de acuerdo a las condiciones de suelo puede haber piscinas que filtren más que otras, o puede haber zonas donde llueve más que otras. Entonces esa reposición de agua depende mucho de la ubicación geográfica. Aquí ya vemos lo que es el módulo, o sea, ya es el IPRS como tal, y vemos un poquito la descripción de la infraestructura. Entonces, déjeme, yo me muevo acá. En el centro del total del IPRS utilizamos 22 metros de longitud por 5 metros, que es la zona donde se concentra la biomasa. En la parte alta vemos la zona de extracción de excretas, que es una zona de alrededor de 15 metros cuadrados por cada reservoir. O sea, tiene una medida de 3 metros de profundidad por 5 metros de ancho. En esa zona, en teoría, se decantan los sólidos finos o los sólidos gruesos producto de la actividad de alimentación de las tilapias, es decir, las heces fecales, que normalmente deben ser extraídos. Además, contamos con una caseta donde están instalados los blowers, mallas que oscilan entre 3/4 de pulgada y 2 pulgadas para evitar el escape de los peces, y una tubería de aireación de 4 pulgadas que permite llevar el aire que comprimen los blowers a los deflectores o las mangueras de aerotube que difunden el oxígeno. Esta zona tiene alrededor de 2 metros por 5 metros por cada reservoir. Es importante señalar que tanto en las pruebas como ya en todos los otros ciclos que ya hemos realizado, que hemos realizado alrededor de más de 6, 7 ciclos de producción, trabajamos con animales vacunados. Es decir, es importante
cuando trabajemos en un sistema intensivo, porque esto no deja de ser un sistema intensivo, trabajar con peces sanos. Ahora, lo más recomendable es trabajar con peces vacunados, ya que pues podemos decir que hay un riesgo grande de poder tener problemas con estreptococos, que es la vacuna que existe hoy en día y nos ha ayudado realmente a mejorar los índices de producción. Este estudio lo pueden encontrar en el Global Aquaculture Alliance, que tiene fecha de abril 3, del 13 de abril del 2002, y abajo encuentran el link donde pueden ya tener más detalle de cómo se realizó la prueba. Bueno, aquí tenemos unas imágenes del primer proyecto piloto. Vemos que la construcción es una obra civil. En el caso particular de la primera prueba, hicimos muros en bloque con cemento y piso de concreto. En este momento estamos haciéndolos con pisos en liner de HDP, calibre 30, que nos parece que es una buena alternativa y es mucho más económica tanto en el material como en la mano de obra. El costo de la fabricación de esta prueba piloto, que quiero aclarar que se hizo ya hace más de 2 años, nos costó alrededor de $9,600 cada raceway. Quiere decir, eso incluye el raceway más todos los equipos que absorbe o que se necesitan para implementar ese raceway. Ese valor puede cambiar en dólares dependiendo también con la tasa representativa del mercado y con las mejoras que se puedan ir haciendo. Este en particular se hizo basado en los planos que nos aportó USEC, pero como les digo, los diseños pueden ir evolucionando y mejorando. En esta primera prueba sembramos 25,000 animales en cada uno de los canales o de los raceways, con buenos niveles de oxígeno, y se esperaba cosechar más o menos a finales de octubre del 2019. Se sembraron en julio y se esperaban cosechar en octubre. Estos son los datos de crecimiento. Como pueden ver, son crecimientos bastante parejos. Y estos son los datos de producción de biomasa. El Raceway 1, pues en cada uno de los Raceway se hicieron cosechas parciales, pero en general pueden ver que los resultados fueron en el Raceway 1, 9.8 toneladas, Raceway 2, 9.7 y Raceway 3, 9.3. Estamos hablando con un peso promedio del pescado cosechado de 463 gramos. En términos generales, este es el cuadro de resultados técnicos. Lo que puedo decir es que es muy homogéneo. Los resultados fueron realmente muy homogéneos, casi como una fotocopia cada raceway. Lo que quiere decir que la técnica garantiza homogeneidad de parámetros físico-químicos en el agua. O sea, que como te puede ir bien en todos, también te puede ir mal en todos si algo falla. Entonces vemos muy buenas, o sea, las producciones muy estables. Se lograron alrededor de 60 kilos de biomasa por metro cúbico, una supervivencia superior al 80% y un factor de conversión en 1.29, que es bastante aceptable. En términos de producción, de productividad, ahí es donde realmente salta a la vista los resultados del IPRS. En el caso nuestro, nosotros producimos alrededor, con 6 caballos por hectárea, producíamos alrededor de 11 toneladas. En el sistema tradicional por hectárea, aquí producimos 25. Uno diría ahí, bueno, se produce casi que el doble. Pero cuando uno lo lleva a producción por año, el aumento sube al 157% de la productividad. Y la razón principal es que no existe tiempo muerto. Cuando uno trabaja en sistemas tradicionales, tiene el proceso de secado de las piscinas, tratamiento de fondos, volver a llenar el estanque, volver a sembrar. En ese proceso, por lo general, se pueden perder mínimo 15 días hasta un mes. En el sistema IPRS, el día, si usted cosechó el último IPRS o cualquier IPRS en la mañana, en la tarde ya lo pudo sembrar. Entonces, uno pasa de 3.3 ciclos al año a 3.7 y ver en los casos de
experiencias de Verena, se ha logrado, Verena Fuentes, que es la gerente de la empresa, se ha logrado llegar a más de 4 ciclos por año. Ok, aquí está el detalle de cuánto se consumió en areación. Entonces, más o menos, si bien es mucho más productivo, pero sí depende mucho de la energía. Y como comentaba el doctor Jesús, a nosotros en la primera prueba nos tocó adicionar areación porque ya teníamos un poquito de problema de oxígeno. Entonces, más o menos nos estábamos gastando alrededor de 400 pesos por kilo. Un momento, voy a reducir esto. O sea, perdón, 370 pesos por kilo. Es el costo de energía por kilo producido, y en el sistema tradicional nos gastamos 219. O sea, es un poco más alto el costo del IPRS. Pero en bombeo podemos observar que en el IPRS, como no hay casi bombeo, sino nada más reemplazar las pérdidas, bajamos a 39 pesos por kilo producido, versus un sistema tradicional que tiene alrededor de un 10-15% de recambio diario, sube a 288 pesos por kilo producido. En términos generales, observamos que producir en IPRS no solamente produce más kilos, sino que te baja el costo de producción casi que un 18%, menos que en el sistema tradicional. Entonces, podemos ver del lado izquierdo el costo de producción, estoy hablando en pesos colombianos, a una tasa de 3.300 del IPRS, y del lado derecho podemos observar el costo tradicional del guájaro. ¿Okay? Y un dato importante, que si uno mira el costo de la energía que se utiliza para producir es más o menos 1 kilovatio hora por kilo de pescado. Más o menos en Colombia un kilovatio cuesta alrededor de 400 pesos, que es el costo. Eso quiere decir que para producir 1 kilo de pescado en el sistema IPRS nos gastamos 1 kilovatio. Este es el costo, la distribución del costo. Realmente el costo variable no se afecta significativamente entre las dos técnicas, porque realmente los costos variables, no, como la supervivencia, la conversión alimenticia, no varían mucho. Donde sí varía impresionante es el costo fijo. Realmente se necesita mucho, por el aumento de la productividad, el costo de mano de obra y los costos fijos de mantenimiento se bajan tremendamente. Ya cuando miramos la inversión y hacemos un cálculo de flujos a 5 años, pues los resultados es que el ROI, que es el retorno a la inversión, es del orden del 30%, y tendríamos un payback de la inversión en tan solo 3 años. Es importante aclarar que sí, hay un costo de inversión importante, pero la productividad es tan alta que realmente se paga rápidamente. Bueno, en conclusión, si hacemos un comparativo entre los dos sistemas, pues realmente lo importante es en el IPRS, pues podemos decir que es más sostenible ambientalmente, hay menor uso de agua, es posible extraer las excretas y reutilizarlas, podemos tener mayor control de los parámetros físico-químicos, es más flexible el escalonamiento de la producción, ya que en una hectárea podemos llegar hasta tener 3 canales. Entonces, eso quiere decir que nuestra unidad productiva ya no es el estanque, sino cada canal. Eso nos permite escalonar mejor la producción. Tenemos menor mano de obra en labores de cosecha, una mayor productividad hectárea año, mayor rentabilidad por kilo producido, importante costo de inversión inicial, pero una alta amortización de la inversión. Y hay una necesidad de mantener la areación 24/7/30. Prácticamente la aviación tiene que estar todo el tiempo trabajando. Y señalo en rojo que el riesgo de producción a causa de fallas del sistema es mucho mayor.
y eso lo puede evidenciar, se puede evidenciar en varios proyectos alrededor de Latinoamérica que han tenido eventos de problemas de diferente índole, pueden ser eléctricos, de estabilización de la infraestructura, como rompimiento de diques, donde cualquier evento de esos puede tirar al traste toda la producción. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Cuál es realmente la ventaja del sistema tradicional? Es que tiene un menor riesgo. Es cuando falla el sistema, porque en un sistema tradicional uno tiene, en caso de alguna falla en términos de energía, hay más herramientas o hay menos biomasa concentrada y realmente nunca se llega a una pérdida total de la producción. En el caso del IPRS sí se puede llegar a tener una pérdida total de la producción. Entonces, en la parte de abajo coloco que el IPRS no es para todo tipo de productor. Si realmente alguien quiere entrar en esta tecnología, pues tiene que ser consciente que el sistema no puede fallar nunca. Entonces, tiene que prever todos los sistemas de respaldo, lo que llamamos plan A, plan B, plan C. Bueno, otros temas a considerar que hemos notado nosotros con la experiencia. Por ejemplo, si ustedes ven, nosotros hemos empezado a trabajar un índice de productividad, que es realmente la generación de biomasa por metro cúbico de raceway por unidad de tiempo o por días de cultivo. Si miramos este cuadro, llama la atención de que si bien en la prueba piloto trabajamos con 25.000 animales en los mismos raceways de 154 metros cúbicos, se logró una producción de 9.600 kilos por cada raceway, pero en 106 días de cultivo, lo que eso nos da un índice de productividad de 0.59 kilos metro cúbico día. Ahora, bajando la densidad en ese mismo IPRS, bajando la densidad a 18.000 peces o alevinos por raceway y logrando solamente una producción de 8.000 kilos por raceway, se tomó mucho menos días de cultivo, alrededor de 90, lo cual llegó prácticamente al mismo índice de producción. Entonces, esto quiere decir que no necesariamente tratar de llenar los raceways al máximo es que vamos a obtener el mejor resultado. Lo que tenemos que buscar es el punto en donde podemos replicar ese resultado continuamente. Y nosotros nos sentimos mucho más a gusto con una densidad de 18.000 que nos permite mantener igual. No tenemos la posibilidad de mejorar el índice. Entonces, ¿para qué vamos a tomar el riesgo de subirnos a 25.000 animales si con solo 18.000, gastando menos alevinos, llegamos a la misma productividad? Ahora, esto es para el caso nuestro en particular. Cada finca, cada ubicación geográfica puede tener mayor o menor capacidad de carga. Eso es algo que cada productor tiene que ir calibrando. Ok, en términos de las zonas de captación, nosotros, con respecto al piloto, decidimos aumentar un poco el área y pasar, en vez de 3 metros, a 4 metros y pasar de 15 metros cuadrados a 20 metros, basado en la ecuación en donde esta es una ecuación para medir el área de recolección discreta. Entonces se la dejo ahí. Pues obviamente es una ecuación matemática, pero que tiene en cuenta el Q, que es el flujo de agua que pasa a través del IPRS, que es alrededor de 1 metro cúbico segundo. Es decir, si la columna de agua se mueve a 10 centímetros por metro, eso equivale a que en una sección de 5 metros se mueve 1 metro cúbico por segundo. Entonces, teniendo que el sedimento fino, el más fino, acuérdense que las excretas está compuesto de sedimento grueso que se mueve a una velocidad de 2 a 5 centímetros por segundo y de sedimento fino que va
obviamente tiene una posibilidad de decantación mucho más rápida. Pero, sí, mucho más rápida. Entonces, eh, 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 la ecuación nos permite concluir que con esas variables necesitamos 20 metros cuadrados de zona de sedimentación para prácticamente capturar todo el material sólido. Ahora, eso no quiere decir que parte del nitrógeno y del fósforo esté todo concentrado en esos sedimentos. Hay una gran parte que es la parte soluble que sí sale del sistema y va por la columna de agua en el sistema de circulación. Otra cosa que nos hemos encontrado, sobre todo esto es específico del cultivo de tilapia, que produce muchas de las excretas flotantes. Aquí pueden observar del lado derecho las excretas flotantes que se fijan en el filtro de salida, ya las excretas que van en la columna de agua, y en el balde son las excretas que logramos recolectar que salen por la superficie. Entonces, esta tecnología para la tilapia tenemos que aprender a manejar tanto excretas de fondo como excretas de superficie. Ok, en términos de aireación, lo estaban comentando, nosotros hemos empezado a utilizar diferentes equipos, si bien no descartamos los aireadores, pero aquí me refiero a los equipos que se utilizan en el pulmón, o sea, en la parte de afuera de los raceways. Ya sabemos que en los raceways se utilizan los blowers, que es aire comprimido, pero en el fondo lo que se necesita en el pulmón es el mayor movimiento de la columna de agua, lo cual trae grandes beneficios, como lo comentaban anteriormente, que es que al tener un buen movimiento de la columna de agua, primero se genera una desestratificación de la temperatura, es decir, la termoclina que existe normalmente, donde la temperatura es más caliente arriba y más fría abajo, se rompe. Y los mejores equipos que consideramos que cumplen esa función no son los aireadores, sino los circuladores. Entonces aquí les muestro a la derecha un circulador de 4 caballos con motor sumergido que tiene una capacidad de mover 1,5 metros cúbicos segundo, y eso permite desestratificar una piscina de 1 hectárea en cuestión de 20 minutos. Entonces, nosotros estamos empezando a experimentar con este tipo de equipos para efectivamente ayudar a que el pulmón como tal cumpla su función. También estamos utilizando chorros de agua con bombas sobre todo para ayudarle al IPRS en la noche. Es importante señalar acá, como decía el doctor Jesús, es que esto no es un sistema de biofloc, en donde los parámetros de oxígeno son estables durante las 24 horas. No, en el sistema IPRS se sigue la misma curva de un sistema semi-intensivo tradicional que está ligado a la fotosíntesis, es decir, altos niveles de oxígeno durante la tarde y bajos niveles de oxígeno en la madrugada. Lo que ayuda a la aireación adicional es que en ese espacio donde tenemos a todos los peces no caiga tanto. Es decir, un ejemplo, si el oxígeno en la mañana va a bajar a 2,5 en el pulmón, pues dentro del IPRS se va a mantener en 3,5. Entonces, lo que hace finalmente este sistema es no dejar que llegue a un nivel límite donde los peces se puedan estresar. Otro tema, aquí vemos las descargas de fondo. A mano izquierda les muestro una descarga de las zonas de sedimentación cargada de materia orgánica. Y a la derecha, un tiempo después, ya vemos el agua clarificada. Entonces, uno de los desafíos del sistema en el cual estamos nosotros trabajando es en poder darle uso a esa agua, como ustedes ven, cargada de materia orgánica que está saliendo del estanque. Entonces, estamos trabajando en sistemas de decantación, poder extraer esa materia orgánica y poderle dar un uso
como fertilizantes o sistemas de compostaje que se puedan usar en la agricultura. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que si bien tenemos el sistema de los blowers, como lo pueden ver ahora, que son los principales areadores, tenemos que tener al lado un generador eléctrico. En el caso nuestro, nosotros para toda la finca tenemos 2 generadores de gran tamaño, pero aún así decidimos instalar un areador justo al lado de los equipos, porque usted puede tener los generadores prendidos, pero si llega a haber un problema en la línea eléctrica entre donde está la subestación eléctrica y el IPRS, se revienta un cable, se estrella un pájaro, es como si no tuviera nada. Entonces necesitamos tener un generador justo al lado del sistema. Otra de las mejoras que se implementaron es que uno puede, por ejemplo, pensar que todo está funcionando y no hay ningún problema, pero donde pueden estar, uno escuchar los equipos que están funcionando, pero también es factible que haya una fuga de aire. Y en ese momento, si la persona no está encima del IPRS, no se da cuenta. Ya nos pasó. Entonces, para solucionar ese problema, colocamos un sensor de presión con una bocina de alerta. Una vez que se genera una pérdida de presión en el sistema, se activa la bocina y se interviene inmediatamente. Ok, aquí para terminar, les muestro más o menos los proyectos que estamos desarrollando en este momento. Esta es una imagen del Guájaro. Estamos en la piscina 7 del Guájaro, construyendo, bueno, ya en este momento están sembrados. Esta es una foto de alrededor de 1 mes y medio. Estábamos construyendo 6 IPRS, ya pasamos de 3 ahora a 6, pero esto es en una piscina de 3 hectáreas, no muy profunda, de 1.3 metros promedio, lo que nos da una relación de 2,67. Y esperamos tener una producción anual de 234 toneladas. Estos IPRS ya vienen con unas mejoras. Nosotros hicimos una alianza con una empresa de ingeniería que se llama ETEC SA, que nos ha ayudado a empezar a buscarle mejoras a los diseños originales en temas como el flujo interno del IPRS, la ariación lateral, no solamente la ariación de los deflectores, sino también la ariación lateral, y mejorar lo más complejo que es el sistema de extracción de heces y la reutilización de esos residuos. Aquí podemos, bueno, aquí se movió un poco, aquí podemos ver la imagen. Este es el IPRS La 7 en construcción a la izquierda y ya sembrado a la derecha. Aquí, por ejemplo, ustedes ven que tiene una polisombre puesta. Eso es algo muy positivo que hemos visto porque el animal está mucho más relajado cuando está cubierto con esta polisombre. O sea, tiene menos reflejos debido a que se siente más protegido. Este IPRS está en construcción, también es en la finca del Guájaro, es una piscina más grande, es la piscina 15 del Guájaro. Ahí estamos construyendo 8 IPRS, lo que nos da una relación de acuerdo al tamaño de la piscina de 2.75 y esperamos producir del orden de 332 toneladas año. Esta es una foto de hace 3 días. Y en la otra finca que les comentaba, Santa Lucía, estamos haciendo el IPRS más importante, que es de 9 módulos en una piscina de 3 hectáreas más profunda. Este sí lo estamos haciendo desde cero. Construimos la piscina y estamos haciendo los raceways pues, con todas las mejoras que hemos logrado con la experiencia que llevamos. En este caso sería una relación de 3:13 para una producción anual de 418 toneladas. Bueno, en caso de los interesados en trabajar en esta tecnología, quería decirles que estamos con ayuda de la empresa TEC, estamos dispuestos a colaborarles
en el diseño y en la supervisión de las personas que se quieran aventurar en este nuevo sistema de cultivo. Muchas gracias.